el doctor Sabache, que es penalista, pero que este es un caso que tiene una connotación netamente penal, revisada por el Tribunal Constitucional, nos acompaña esta mañana. Gracias, doctor, por estar con nosotros. María, ¿qué tal? Muy buenos días. A las órdenes. Bueno, primer asunto que, reitero, es muy extraño. Hay dos análisis suyos, dos comentarios en Facebook que también invito a todos a leer. ¿Cómo es esto de que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre algo que no le han pedido y algo más grave aún, que no ha visto, ni siquiera visualmente? Anula resoluciones que nunca vio porque no están en el expediente? ¿Qué pasó aquí? Es una enorme pregunta, Rosa María. Antes de contestar el punto, quiero decir que hay 3 marcos de referencia en juego, ¿de acuerdo? Este es un caso que está bajo ejecución de una sentencia internacional, 2 en realidad, la de los casos Barrios Altos y Cantuta. Y el primer marco de referencia es una sentencia de supervisión de la Corte de mayo del 18. Primer marco. El segundo es el que tú citas, el del derecho interno. Y hay uno tercero que tiene que ver con la solicitud de medidas provisionales que se ha hecho a la Corte. Vamos con el de derecho interno. Ambos sabemos que un tribunal debe ser imparcial. Y la primera expresión de la imparcialidad está en no sustituir al demandante. La demanda es evidente, ¿no? Yo no puedo pedir y conceder. La demanda es el marco más importante de referencia de una sentencia. Y esto lo has comentado tú también. De hecho, nuestro primer comentario salió en el mismo día. Esta fue una demanda anti-COVID. Es de abril del 20. Y lo que pedía el demandante, literalmente, era que se proteja a Alberto Fujimori del COVID. De hecho, en el petitorio, esa cajita tan importante que tiene una demanda, que es la que fija el marco de referencia del tribunal, el demandante reconoce que su pedido se satisface si ordenan que Fujimori cumpla el saldo de su condena en su casa. Más importante que eso aún, Rosa María, la demanda no emplaza a la sala penal, que fue la que dictó la orden definitiva de inaplicación del indulto. De modo que de esta manera, este es un edificio, esta es una demanda que ataca el primer piso, no los otros 10, con una diferencia, y es que esto no es mecánica física. Atacando la primera sentencia no se hace nada, porque la que rige es la segunda, que nunca fue emplazada. Entonces, esto no se puede hacer. Esto es 2 cosas. Primero, en el derecho procesal es falta de concordancia con la demanda o falta de correspondencia, es una causal de nulidad automática. Y en segundo lugar, en términos constitucionales, es una violación a la regla de imparcialidad. Eso es infracción a la Constitución y se procesa con antejuicio contra los jueces que han firmado esto. Y estamos en el derecho interno, ¿eh? No hemos llegado al internacional. Claro, acá el problema, hay que explicarlo de nuevo, es que los jueces actúan creando una narrativa, los jueces que le han dado la razón a Fujimori, que no está solicitada en ninguna parte más que en su propia intención de excarcelar a Fujimori. Entonces se han convertido en abogados de Fujimori. Es una cosa más rara que he visto en mi vida. Es la primera vez desde la Constitución del 79 que el Tribunal Constitucional sustituye al demandante y le da lo que no ha pedido y lo que ni siquiera está en su ideario. Hay que decir eso, Rosa María, los tribunales constitucionales pueden proteger mejor a la víctima. Es decir, una víctima puede pedir que se le dé amparo, o se le libere, y puede no escribir bien su demanda. Entonces, el constitucional puede protegerlo mejor, pero porque es víctima. Esta no es una demanda de la víctima, es una demanda de un tercero. Y en segundo lugar, proteger mejor a una persona no implica cambiar el caso. ¿De acuerdo? O sea, digamos, una persona que está en una comisaría puede decir, quiero que me lleven donde un juez. Y un juez constitucional puede decir, hombre, que ningún juez, si no te han acusado de nada, libérenlo. Pero está en la línea de lo que pide. La demanda aquí pedía protecciones COVID. No pedía control de convencionalidad o de constitucionalidad sobre las resoluciones. Y esto quiero insistir en decirlo, Rosa María. La resolución más importante
respecto al indulto del caso Fujimori es la segunda, la de la sala penal, la definitiva, y la sala penal jamás fue emplazada. Nunca se ha podido defender. La sala penal no tiene por qué ejecutar este fallo. No, hay algo más grave. Los magistrados ni siquiera han tenido a la vista la resolución que han anulado. Y eso lo dice Miranda, Ledesma y Eloy Espinosa. No hemos revisado, ni siquiera la hemos visto. No hemos visto el expediente de indulto, no hemos visto las resoluciones. Lo único que tenemos es el cuaderno del habeas corpus. Y claro, hay una cosa que no queda... Es el habeas corpus, que habla de Tupac Amaru y Bolognesi, y lo que tenemos es la disposición de mayo del 2018 de la Corte Interamericana, que nos ha sido notificada. Nada más. Y lo peor es que estamos anulando una resolución que no hemos visto. Y a eso todavía hay que agregar más, porque hasta donde entiendo, eso no lo he visto claramente comentado en los fallos de la segunda minoría, digamos, la que ha ganado la primera minoría del TC. Los desestimatorias de esta demanda se refieren al COVID y a las mejores condiciones de protección que tiene Alberto Fujimori en una celda individual, en un penal personal. De modo que el caso en su historia ha sido sobre el COVID. Todo era COVID y de repente se convirtió en otra cosa. Ahora, lo que señalan los magistrados, como tú dices, de la primera minoría, es que la Corte Suprema era incompetente, porque no son jueces de ejecución penal. Ellos no son los jueces de ejecución penal, por lo tanto, jamás debieron haberse pronunciado, y esto lo descubre súbitamente el Tribunal Constitucional 4 años después, jamás debieron haberse pronunciado sobre la materia, porque en realidad le tocaba al juez penal ordinario, y la Corte Suprema, que ya juzgó y ya terminó de juzgar, no le corresponde velar por el cumplimiento de la sentencia. Por lo tanto, no es sede para discutir estas cosas. Nula la competencia, ¿no? Nulo todo, por lo tanto. Dos errores, ¿no? Desde 1991, en nuestro sistema, el juez de ejecución es el juez que interviene en la primera etapa del procedimiento. De modo que el juez de ejecución de la sentencia de Fujimori es el juez supremo especial. En segundo lugar, como comencé recordando al principio de este comentario, este es un caso que está sujeto a la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana, de modo que el marco de referencia está en la Corte. Y en la sentencia de mayo del 18, la Corte declaró que tanto el Estado como las víctimas habían reconocido, estábamos discutiendo en ese tiempo el indulto de Kuczynski, que el indulto de diciembre del 17 podía ser sujeto de control constitucional y convencional, es decir, bajo la Constitución y bajo la Convención Americana, tanto por jueces constitucionales como por los jueces penales a cargo del proceso. El Estado lo dijo ante la Corte. Eso crea una vinculación ante la Corte que, digamos, en inglés, porque tiene una sola palabra, se llama estoppel. En el derecho español se llama vinculación con actos propios. O sea, el Estado no puede decirle ahora a la Corte que no, ya no, o sea, ya los jueces ya no son competentes, ¿ya? Ya no puede decirlo porque está sujeto a un marco de cosa juzgada internacional que habilitó en mayo del 18 o reconoció la habilitación en mayo del 18 de la competencia tanto de los jueces constitucionales como de los jueces penales. De modo que esta sentencia no soporta el control de ejecución en el procedimiento internacional, no tiene cómo. El otro punto de la sentencia, de nuevo la minoría, es que todo es indultable. Y además, dicen algo que es notable, ¿eh? Que en el Perú no hay marco de bloque constitucional sobre restricción al indulto, lo cual es francamente falso. El secuestro agravado, no el homicidio, la violación de menores no es indultable por ley. No, pero además, de nuevo, ¿no? Un caso que está en ejecución de una sentencia internacional, además del marco legal, que como bien notas, está prevaricado, porque es el texto expreso y claro de la ley. Sí hay bloque de control al indulto. Además de eso, tiene el texto expreso y claro de la sentencia de mayo del 18. Y en la sentencia de mayo del 18, la Corte ya dijo, para considerar un indulto por razones humanitarias, en casos que comprometen graves violaciones a los derechos humanos, nota al pie, sobre los que yo, Corte, ya he fallado, el Estado tiene que considerar las obligaciones de la Convención Americana,
el estado de las reparaciones, el quantum de la pena cumplida, el estado de salud del beneficiario, pero sobre todo, lo dice literalmente, la posición de las víctimas. De modo que no se puede proceder en esta materia, supervisada por la Corte, de espaldas a las víctimas. Y, Rosa María, perdóname, esto sonará tonto, pero este procedimiento constitucional no tiene audiencia a víctimas. De modo que este no es el camino para hacer nada respecto a Fujimori. Por donde quieras, por donde lo veas, vamos al tercer plano de las cosas, en cualquier momento puede salir una decisión de la presidencia de la Corte Interamericana, creando un status quo, o un standstill, como le querramos llamar, si queremos una cautelar de no innovar, porque lo que se han pedido son provisionales, como le llamemos, una orden y no ejecutar nada hasta la audiencia de supervisión del 6 de abril. Me sorprende, debo decir que esa decisión no haya salido todavía. Supongo que el presidente de la Corte estaba esperando que el Tribunal Constitucional emita la sentencia, ya la tiene delante, de modo que el standstill sale en cualquier momento del día de hoy. Sí, pues, estoy seguro. O sea, al final del día, y además hay otro tema que quiero tratar, porque lo hemos tratado una vez, pero por alguna razón el público es muy sensible a esto, sobre todo el público que defiende a Fujimori. No ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. ¿Por qué les interesa tanto si son graves o no son graves las violaciones de derechos humanos? Ya lo juzgaron, ya lo condenaron a 25 años. En nuestro ordenamiento jurídico no se llama la palabrita lesa humanidad, pero sí son todos los agravados, o sea, secuestro agravado, homicidio agravado, todos los agravados que en la jurisdicción internacional se llaman crímenes contra la humanidad o crímenes muy graves, ¿no es cierto? ¿Qué hay con esta onda de, pero no ha sido lesa humanidad? No ha sido, pues, o sea, sí y no, pero ¿qué hay con esto de la lesa humanidad? ¿Por qué les perturba tanto? A ver, hay dos planos que se pueden usar para abordar esta narrativa, ¿no? El primero es la de la eterna confusión de la que hemos hablado tantas veces. Los crímenes políticos, por ejemplo, que forman una excepción para extradiciones, no están en ninguna ley, ¿correcto? Y sin embargo son crímenes políticos, ¿no? Los crímenes de odio no están en ninguna ley y son reconocibles como crímenes de odio. Entonces hay categorías que usamos todos los días en derecho que no son legales en el sentido de hijas de los códigos, sino analíticas en el sentido de producto de estudio y comprensión. Hay una dimensión en la que los crímenes de lesa humanidad ocupan esa función, como los crímenes de odio, como los crímenes políticos. Hay otra, claro, la construcción tiene doble uso, hay otra en que la construcción es legal. ¿De acuerdo? Y hay una intención aquí que en realidad fue derrotada en el año, me parece que fue el 2008, cuando se aprobó la Convención sobre Prescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad. Claro. El Congreso tuvo la gracia de incluir una cláusula diciendo, pero solo rigen para adelante. Bueno, la Convención de Crímenes de Lesa Humanidad dice, señores, es una cuestión de jus cogens, funciona en el derecho internacional claramente desde la posguerra, pero desde el siglo XIX, de modo que esta convención se aplica sin límites de tiempo. ¿De acuerdo? Lo dice textualmente la convención, es su cláusula principal, y el Tribunal Constitucional tuvo que recordarle al Congreso que esa disposición de la resolución legislativa de aprobación no es constitucional, contradice el convenio y no es admisible. Eso es el plano legal. En el plano del lenguaje, Rosa María, la narrativa es más dura. La narrativa tiene que ver con un mito que intenta mantener el discurso sobre la prescripción por el tiempo de los crímenes de los años 80. De modo que no solo se insiste en esto por Fujimori, esa narrativa está instalada desde que la transición comenzó. Es una narrativa que tiene por objeto, que se ha expresado, por ejemplo, en los dos intentos que tuvo el Congreso en tiempos de García, por declarar la prescripción o la prescriptibilidad o la posibilidad de hacer prescribir los crímenes de los 80. No es sobre Fujimori. Fujimori, digamos, los quienes simpatizan con Fujimori se apropian de esa definición porque también les sirve y la reproducen. No tiene Pero ya está condenado, o sea, Fujimori ya está condenado. ¿Qué importa la prescripción? Ya tiene una condena. No solo está condenado, sino que además está condenado
con una supervisión internacional que ya declaró, lo hizo expresamente en varios altos, luego eso se ha repetido en otras sentencias, que en casos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte no usa como propia la definición de crimen de lesa humanidad, porque es otro marco de referencia, en caso de graves violaciones a los derechos humanos, la prescripción no se puede usar. De modo que en realidad es una narrativa ya solo simbólica. Ya Claro. solo Lo que se tiene que entender es lo siguiente, y creo que la doctora Ledesma hace un poco de memoria al principio de su resolución. Si tú formas un grupo militar de aniquilamiento de personas, ¿ok? Y esa formación recibe apoyo logístico, armas, movilidad, plata, órdenes de un comando interno, ¿ya? Para aniquilar personas y desaparecerlas, eso se llama graves violaciones de los derechos humanos. Sí, O sea, claro, hay que entender eso, ¿no? y ya está, ¿no? O sea, ese es un caso que ya está establecido en la Corte. O sea, Está, Cantú de Barrios Altos, bueno, los secuestros de Dyer y Gorriti fueron tratados en la Corte Suprema del Perú, pero son sí, secuestro agravado. Y el secuestro Cantuta agravado, también está en la Corte. Pero, digamos, además es bien paradójico porque yo entiendo la discusión que va en paralelo en el caso del Frontón, donde todavía sigue, ¿de acuerdo? Y claro, entiendo eso porque hay sentencias pendientes en el caso del Frontón, pero en el caso de Fujimori la cosa está tan decidida que la defensa de quienes le defienden o quienes adhieren a su campaña y demás es una defensa sobre indulto, ¿eh? Y sobre indulto es una defensa que ya admite que el beneficiario está condenado. Y el modo en que se postula el indulto, incluso ante la Corte, es por el canal del humanitario, pidiendo claro, una excepción a la prohibición general. Y el marco pero de hay que, referencia de la Corte claro, para pero con... lo que dice el TC ayer es otra cosa. Lo que Sí, dice el TC es que indulto ordinario, no sí, humanitario, que le sí, sí, corresponde al ordinario, porque sí, y es... la discreción del presidente es casi infinita, Sí, casi infinita. Tiene un pequeño margen de control de constitucionalidad, pero es casi infinita. y, Entonces, lo que está diciendo el TC es que le corresponde el indulto ordinario. Eso es más claro, grave pero todavía. sí, gravísimo, porque está nuevamente fuera del marco de la sentencia principal que regula este asunto, que es la de mayo del 18 de la Corte, y de nuevo es ultra petita, porque ni siquiera quienes defienden el indulto a Fujimori intentan transitar esa puerta. Lo que intentan decir, y esto es cierto, es que no es ante la convención imposible indultar a Fujimori. No lo es. Claro, Y la Corte ya ha dicho que no lo es. Lo que la Corte ha hecho es listar el precio que Fujimori tiene que pagar para poder aplicar ese indulto. Y ese precio supone reconocimiento, responsabilidad, reconocimiento de las víctimas en su exacta condición y un procedimiento abierto a ellas, no hecho a espaldas de ella. Y lo que el tribunal ha hecho es regresar al esquema original de invisibilización de las víctimas, usar un proceso en el que ni siquiera está la sala que ordenó que no se aplique el indulto, usar una demanda, que ni siquiera es esto lo que y pide. además, cosas rarísimas. El doctor Ferrero cita el caso de las Brigadas Rojas. O sea, ¿qué tiene que ver? Yo leía esto y me sentía como con el señor Vergara, ¿no? Entre emocionando y sesionando. Y decía, ¿qué tiene que ver esto, por el amor de Dios, las Brigadas Rojas? O sea, lo que añaden el doctor Salvador y el doctor Ferrero no añade nada. Es un No, desastre. de hecho debo confesarte que yo todavía estoy dando vueltas a por qué hizo la cita a las Brigadas Rojas, supongo que se refiere a la excarcelación de ancianos, pero eso no tiene Claro, nada que ver en absoluto con lo que está en discusión en este caso. Digamos, si esta sentencia se hubiera dictado en mayo del 20, tampoco tendría ese texto. En mayo del 20, lo que tendría que haber ocurrido, si es que cabía, es que alguien diga, yo no lo creo, me habría parecido rarísimo, que incluso las condiciones especiales en las que Fujimori está alojado en el penal de Barbadillo, incluso ahí está el riesgo COVID, no sé cómo, pero en fin, pero en fin, en fin, ya, si alguien hubiera dicho esa barbaridad en mayo del 20, uno habría discutido, hombre, pero ¿cómo se expone en una celda individual, en un penal individual? Pero Fujimori seguía cumpliendo el saldo de condena en su casa. Hasta ahí es hasta donde llega la demanda. No llega a revitalizar el indulto y menos a anular una resolución.
de una sala que jamás ha sido emplazada, y como tú dices, lo han notado los vocales de la segunda minoría, que han emitido una sentencia que no estaba a los ojos del tribunal. Ahora, una pregunta que es bien dura, pero ojo, tenemos derecho de crítica a las resoluciones judiciales. ¿Cree que es una sentencia prevaricadora? Sí. Sí. Y me amparo en el mismo derecho a crítica. No solo eso, creo que acá hay una infracción a la Constitución. Y creo que hay una infracción a la Constitución, porque la Constitución es muy clara. Los tribunales deben ser imparciales. Y la expresión básica de la imparcialidad consiste en no sustituir a los demandantes. Y en este caso se ha sustituido a los demandantes. La segunda regla constitucional que está infringida es la de intangibilidad de las cuestiones judiciales, no invasión de las cuestiones sometidas a los tribunales. Y aquí se ha anulado la resolución de una sala a la que no se ha emplazado, a la que no se ha ofrecido ninguna oportunidad de defensa, ni el procurador del Poder Judicial tenía cómo saber que el tribunal planeaba atacar la resolución de una sala que no fue emplazada en la demanda. En tercer lugar, la disposición cuarta final de la Constitución establece que todos los asuntos vinculados a derechos humanos sean interpretados conforme a los estándares de derechos humanos. Y este es un asunto que compromete la ejecución de 2 sentencias internacionales de derechos humanos dictadas ante la Corte. Por donde lo querramos, hay infracción a la Constitución. Y ojo, la prohibición de ultrapetita, que es como le decimos en el lenguaje este espantoso que tenemos los abogados, la prohibición de excederse del marco de la demanda, es texto expreso y claro de la ley. Es texto expreso y claro de la ley. Y esta sentencia, la de la primera minoría, se ha excedido del marco de la demanda, de modo que hay más cosas. Hay predicato y infracción de la Constitución. Y la conclusión es que el procurador, además de pedir la nulidad del extremo de la resolución, del extremo de la resolución, que se refiere a la resolución de la sala, que jamás fue emplazada, además de eso, además del agente del Estado, reportar lo que ha ocurrido a la Corte, pero allenándose a las provisionales, porque ese standstill es urgente. Bueno. Además de eso, tiene que ir a la Fiscalía de la Nación para pedirle a la Fiscalía de la Nación que promueva un caso por prevaricato y al Congreso, porque esto tiene que discutirse bajo las reglas de la infracción en la Constitución. En ese marco, esto no es ejecutable. Y podemos entrar a cómo no se ejecuta esto en el detalle también, si no es entrar en demasiado papeleo. No, pero entremos. No se puede ejecutar, punto. No se puede ejecutar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La no ejecución es compleja porque la resolución pues hace esta cosa extraña de teniendo la resolución de primera instancia demandada, pronunciarse sobre la de segunda que no está demandada. Con eso rompió toda la coherencia de lo imaginable, ¿no? O sea, hay en nuestra comunidad, Rosa María, personas que creen que las cuestiones legales, las nulidades, funcionan como los castillos de naipes, ¿no? Yo saco el primer piso y se cae el edificio. Bueno, eso no es así, ¿no? No hay mecánica física en las cuestiones sobre nulidad, y eso quedó muy claro hace un montón de años. Nada más es jurisprudencia de la propia Corte. Exacto. Porque, por último, la Corte manda que se emita nueva resolución. Correcto. O que se adopten las medidas necesarias para estabilizar las consecuencias de la infracción que se ha adoptado. El mejor ejemplo es, perdóname que me salga tanto el tema, pero la Corte estableció esto con las cuestiones sobre competencia para juzgar terroristas. La Corte dijo, la interamericana, la justicia militar es incompetente, pero eso no significa que lo dejen libres, ¿ah? Acá no hay castillo de naipes. Esto lo arreglan, pero a los señores los mantienen presos. Entonces no hay castillo de naipes. Anular la resolución de primera instancia no implica que el proceso se cae. De modo que, aunque el Tribunal Constitucional no lo quiera, debo decir, la primera minoría del Tribunal Constitucional no lo quiera, la resolución de segunda instancia subsiste porque a sus autores nunca los emplazaron. Y es la resolución de segunda instancia la que subsiste, la que determina que el indulto no sea aplicable. Además hay que decir, ni a la primera minoría se le ha ocurrido tocar el caso Pativilca. Y en el caso Pativilca hay otra resolución, la de la sala del caso Pativilca, que declara exactamente lo mismo, que esta medida global, contradice la Convención Americana. Claro, pero lo que sucede acá es lo siguiente: si ellos restituyen la vigencia del indulto aprobado por Kuczynski, ese indulto sí incorporaba el derecho de gracia. Correcto. Y sin embargo, la sala de Pativilca... El caso Pativilca tiene que archivarse. Y sin embargo, la sala del caso Pativilca tampoco está emplazada. Por eso la sala acaba de ordenar que Fujimori por Pativilca no salga del país, pues tiene completamente claro que sus competencias no se pueden tocar. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? El Tribunal Constitucional tiene que darle noticia de esta sentencia al INPE, al juez y a la sala. El INPE no puede proceder sin orden del juez.
Pero el juez no puede proceder sin orden de la sala, porque la resolución que determina esto es la de la sala, no la del INPE. Y la sala sabe que jamás la han demandado, de modo que esa sentencia no es ejecutable entre ella. Segundo standstill, segunda orden de no innovar. La sala tendrá que decirle al juez, señor juez, usted no puede mover nada hasta que la Procuraduría obtenga la nulidad de este extremo, porque la resolución que aplica es la mía, no la suya. Y a mí no me demandaron, aunque lo haya demandado usted. Entonces, ni porque la Corte no le puede dar el pase a esto, y repito, Rosa María, la siguiente noticia de esto, temo que se confunda con el partido de fútbol, pero la siguiente noticia de esto va a ser probablemente una orden de la presidencia de la Corte, que en punto a que nada se mueva hasta la audiencia del 6. La Ahora, segunda va a ser el rechazo claro, a la demanda por la sala. lógico, pero con La sentencia, perdón. razón, hasta ahora Fujimori no ha sido excarcelado, porque es posible excarcelar solo con el adelanto de sentencia, cuando se trata de la libertad de un reo injustamente detenido. Claro. Normalmente el juez dice, bueno, que se excarcele, porque ya el tribunal dijo que se excarcele, que salga, al día siguiente sale. Y acá ya han pasado más de 10 días y no se ha excarcelado Alberto Fujimori. Claro, entonces es probable, no estoy diciendo que sea absoluto, pero es probable que la sala de la Corte Suprema diga, no señor, no sale. No sale. Mira, no lo puede decir la Corte, la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sala. Correcto. No, a mí no me han demandado. No me han demandado. De modo que yo no tengo por qué acatar tu resolución anulando una mía que nunca me dijiste que querías discutir. O sea, es demasiado fuerte para que se pueda hacer. Demasiado. Claro. Ahora, ¿todo esto no lo sabía el doctor Bloomberg? Esa es la parte que yo no entiendo. Mira, claro, yo no lo entiendo. Porque ya, suponte ya querían servirlo al señor Fujimori, ya. Bueno, se me ocurren muchas formas de hacerlo de otra manera más eficaz. Bueno, de hecho, servir a una persona no es el objeto de las funciones del Tribunal Constitucional. Pero digamos, organizar... Mira, en el supuesto negado... Querían servir la causa del fujimorismo prevaricando, ya. Por último, ya, quiero prevaricar. ¿Ya? De hecho, voy a decir esto, ¿no? Pero lo que la primera minoría ha hecho es poner en evidencia que sus preferencias personales están por encima de su cometido constitucional. Y eso es lo que funda todo esto. Pero por lo menos lo hago bien. A ver, por eso, vamos a poner el estándar de cómo se hacía esto bien, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que el ambiente era el Tribunal Constitucional. Lo primero, probablemente esta no es la demanda que había que discutir la que tenía Marilena Ledesma, que es la que escribió César Nakazaki. En el marco de la Convención Americana y en el marco de la sentencia de mayo del 18, aunque esto sea inusual, esa sentencia tiene efecto interpretativo conforme a la cuarta de la Constitución, la cuarta final, a la audiencia había que llamar a las víctimas, porque la Corte Interamericana ha ordenado que nada de esto se discuta sin incluirlas en esa audiencia, con las víctimas, probablemente con Nakazaki, con un amigo Scurie, porque evidentemente eso había movilizado a la comunidad internacional entera, había que volver a discutir no esta demanda, una otra que esté completa. Voy a presumir que la de Nakazaki sí lo estaba. Ajá. Con la sala presente o el procurador informado que lo de la sala entraba en cuenta, con el agente del Estado ante la Corte advertido y tener una discusión abierta a las víctimas en público, una reflexiva, una equilibrada institucionalmente. Claro, porque por último el tribunal sí podría decir, las circunstancias de hace 4 años han cambiado, hoy el reo tiene 83 años y efectivamente está arrepentido, quiere pedir perdón a las víctimas. De hecho, se ha presentado un escrito reconociendo a las víctimas, pidiéndoles perdón por parte, está resocializado. El INPE dice que está resocializado. En fin, y está muy mal. Su informe médico es muy mal. Esa es la otra parte de las condiciones que hay que cumplir, ¿no? Hasta ahora adquirimos la del ambiente. Tenían que estar las víctimas en la sala y tener derecho a la palabra. Luego Fujimori tenía que cumplir su tarea, la que la Corte le puso. Reconocimiento de responsabilidad, pedir perdón, reconocimiento de las víctimas. Y entonces entrábamos en una escena en la que en lo judicial se integraba todo lo que Kuczynski no hizo en diciembre del 17. Exactamente. Y entonces, sí, digamos, con la quiesencia de las víctimas en una escena que no implica volverlas a invisibilizar, si eventualmente
por la actitud de un Fujimori que cambia el giro y paga el precio del reconocimiento de la sentencia que ya tiene y de la posición de las víctimas que están delante, se justificaba retomar la medida del indulto por las nuevas condiciones, entonces se reportaba a la Corte. Y en la Corte las víctimas habrían dicho, sí, yo estuve en esa audiencia, se ha procedido delante mío. O sea, no es tan difícil, Rosa María, hacer No, las cosas por eso sin a mí, invisibilizar a las personas. claro, a mí me llama muchísimo la atención, por eso te digo, que el supuesto negado, vamos a decirlo así, de que querían ayudarlo, ya, prevaricando, ya, pero por lo menos lo haces bien. No Lo que haces pasa es que algo acá, que te lo van a tumbar en 15 días. dicho exactamente eso, ahí es donde viene el colateral perverso. El colateral perverso en este tipo de casos se produce cuando no solo quieres fallar contra el estado de la cuestión, sino quieres dejar expreso, marcado en el terreno, tu capacidad para proceder arbitrariamente. Y esa es la parte de esta historia que indigna. Lo que aquí se ha hecho en diciembre, el 17, y se ha vuelto a hacer el día de ayer, es proceder por encima del rostro de los deudos. Claro. Proceder por encima del rostro de los deudos. Y eso es exactamente lo que la Corte dijo en mayo del 18 que no se debía hacer. Y se ha vuelto a hacer. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, Abel, de nuestros oyentes, de nuestros televidentes. Para mí el caso es bien claro. Yo los invito a todos los que tengan curiosidad a leer. Hay algunas partes que sí son bien complicadas, pero el lenguaje, les digo, de la doctora Ledesma y del doctor Espinosa es muy coloquial. Y van a entender, se van a perder un poco en el tema de las competencias, toda esa parte es un poquito complicada, pero después yo creo que van a entender claramente lo que está diciendo el doctor Azabache, que es bien claro, pero para mí es clarísimo. Abel, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Rosa María, si se ha cometido infracción a la Constitución, doctor Azabache, ¿quién tiene que hacer esta denuncia y qué sanciones caería sobre los tribunos? ¿Hay sanciones? Sí, claro. La denuncia corresponde al procurador del judicial, que va a ser notificado probablemente hoy mismo con esta sentencia. La denuncia por infracción a la Constitución va ante el Congreso y la sanción estimada por la Constitución alcanza hasta la destitución. En la parte que refiere al prevaricato, la denuncia va ante la Fiscalía de la Nación. También se puede acumular un proceso, al mismo proceso, porque el antejuicio contempla, no lo hemos podido reformar, Rosa María, contempla tanto la infracción a la Constitución como la responsabilidad por delitos, y en este caso son concurrentes. Digamos, la diferencia está en que el antejuicio por prevaricato implica suspensión hasta que el proceso por prevaricato termine, pero por infracción a la Constitución, la sanción es predominante, es destitución. Bien complicado. Yo, como lo está planteando, creo que se han metido. Además, hay una cosa que también es cierta: cualquier persona y cualquier congresista puede plantear una denuncia por infracción a la Constitución. Y te cuento el segundo colateral perverso, ¿no? El primero tenía que ver con el lenguaje. El segundo tiene que ver con que si la primera minoría es destituida por infringir la Constitución, nos quedamos en Tribunal Constitucional. Así es. Porque ya no puede formar con tres vocales. Con un Congreso que es incapaz de nombrar uno, ¿eh? Sí. De modo que en realidad no solo han puesto en juego el respeto a la dignidad de la persona humana, es el artículo 1 de la Constitución, ¿correcto? Han pasado por encima. No solo eso, sino que además han puesto en riesgo al Tribunal Constitucional entero. Claro, pero como es una sentencia que tiene indubitablemente un contenido político, cualquier acto de persecución por el contenido de la resolución contra los magistrados se puede entender como un acto de persecución política. Entonces es muy complicada su situación. Y muy complicada la escena que crean, ¿no? Porque, o sea, materialmente han pasado por encima del texto expreso y claro de la ley. E institucionalmente han pasado por encima del deber de imparcialidad. Entonces, han comprado todos los tickets, ¿no? A mí me parece espantoso. Sí. Pero bueno, la primera expresión que vamos a ver va a tener que ver con quién detiene la ejecución, si la Corte Interamericana o la propia Corte Suprema, o cómo se detiene la ejecución. No, en caso que esto se ejecute de inmediato, la ejecución va a ser reversible. De modo que en realidad, si nos ponemos por un instante al otro lado de la orilla, ¿qué le están haciendo a Alberto Fujimori? O sea, a su edad lo van a volver a sacar para volverlo a meter. Es una crueldad. Mira, al margen del tema de la responsabilidad y lo que representa, sí hay un espacio para preguntarse si están instrumentalizando a un hombre de más de 80 años que evidentemente no tiene una salud perfecta.
No entiendo por No, qué ese maltrato y de aún sus cuando no seguidores. tengas, usted ha visto tanta gente en prisión siendo penalista. Imagínate, te sacan de prisión, te meten a prisión. Te sacan de prisión, te meten a prisión. Eso es una crueldad para Es una cualquier ser crueldad. humano a cualquier edad. Sí, Porque tú y vives en la permanente incertidumbre. Y eso por forzar situaciones que tienen una ruta para ser transitadas clara y definida. Entonces, que nadie pretenda culpabilizar a las autoridades que suspendan la ejecución de esto por hacer eso que están provocando. Ahora, hacerlo por seres conscientes. Yo, honestamente, he tenido hasta esto la mejor impresión de Blume, del señor Sardón, del señor Ferrero. Claro. A dos de ellos los he conocido en persona, me parecen personas que han tenido carreras destacadas. No entiendo cómo personas inteligentes pueden hacer esto. Honestamente, no lo entiendo. Yo tampoco, de verdad. Porque yo puedo discutir los fallos, ¿no? Pero cuando las cosas son así duras, de fuertes, que en 9 páginas organizan la escarcelación de un hombre sin siquiera revisar argumentos. O sea, además, yo digo, ¿quién es la otra parte aquí? No hay otra parte. Es el abogado que se presenta oficiosamente, desaparece de la escena y los que litigan son los 3 magistrados del Tribunal Constitucional contra una Corte Suprema que no es, contra una Corte Suprema que no es emplazada. Contra la mitad de la Suprema que no es emplazada, porque el procurador fue solo por el juez, ¿no? Sí. Claro. Es un ejemplo de manual. Yo jamás pensé que podría haber esto de un procedimiento judicial unilateral. Claro. Es una contradicción en términos, o sea, es imposible pensar en un procedimiento judicial unilateral. Bueno, acá tenemos un ejemplo, lo que ha pasado en el caso del habeas corpus de Fujimori. Y bueno, para todos los estudiantes de Derecho, me imagino que esto va a ser tarea por los próximos años. Eso sí, la van a tener que revisar mucho y se va a trabajar en clase de todas maneras, porque es muy mala sentencia. O sea, esto es lo que no debes hacer. Me refiero al voto de la mayoría, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Azabache, por haber estado con nosotros muy claro, muy serio. Creo que hemos ido un pasito más allá. Vamos a ver qué sucede, como dice, con la Corte Interamericana en los próximos días, hoy, mañana, pasado. Y también qué sucede con la Corte Suprema, porque si hasta esta hora no se ha excarcelado a Alberto Fujimori, es porque hay buenas razones. Así que veremos exactamente qué es lo que pasa. Muy bien. Abel, muchas gracias y nos tenemos que ir despidiendo. Gracias. Así es, Rosa María, gracias al doctor Azabache.